Que el Señor bendiga a cada uno de los hermanos que están a través de este medio escuchando esta grabación. Jeremías en hebreo es Irmía, que significa exaltación de Dios. Jeremías es un profeta y es un libro singular porque revela el carácter, o sea, de una manera muy particular presenta la personalidad de este profeta, que por naturaleza era un hombre retraído, un hombre sensible, pero fue divinamente llamado para anunciar y denunciar con severidad la apostasía de su tiempo. El profeta era de Hilcías, la región donde él nació, sacerdote de Ananot, que es un pueblo a menos de 5 kilómetros de Jerusalén, en el territorio de Benjamín. Jeremías proporciona muchas notas cronológicas a lo largo de su libro. Sería bueno que puedan tomar apuntes. Él empezó su ministerio alrededor del año 627 a.C., en el año 13 de Josías. Esto se documenta en su capítulo 1, versículo 2. El ministerio de Jeremías fue largo, extendiéndose hasta el 11 del reinado de Sedequías. Profetizó durante los últimos 40 años de Judá, hasta el tiempo en que Jerusalén cayó y los judíos fueron deportados a Babilonia. Eso fue en el año 587 a.C. Tras la caída de Jerusalén, Jeremías estuvo bajo la protección de Gedalías, que era el gobernador, y cuando Gedalías fue asesinado por unos fanáticos, el profeta descendió a Egipto con algunos judíos y vivió allí el resto de sus días. Según parece, él siguió ministrando, hasta ahí habíamos quedado, hasta el año 582 a.C., y esto se documenta en los capítulos 40 al 44. Jeremías fue llamado al ministerio como profeta en los días del rey Josías y continuó profetizando hasta el tiempo del destierro y un poco de tiempo más. En los últimos siglos del siglo VII a.C., es decir, 700 años antes de Cristo, hubo cuatro profetas en Judá: Jeremías, Sofonías, Nahum y Habacuc. El que gozó de un periodo de más tiempo en el ministerio fue precisamente Jeremías. Nació de familia sacerdotal en una pequeña población a 5 kilómetros de Jerusalén. Él llegó a ser un profeta desde muy joven y continuó en servicio activo hasta el día de su muerte a manos de sus compatriotas allí en Egipto. Lo menospreciaron, lo rechazaron por el tipo de predicación que él pregonaba. El profeta Jeremías vivió en los últimos días de la desintegrada nación de Israel, a causa obviamente de esto, del pecado. Y acertadamente él fue el último profeta que Dios envió a predicar el reino del sur, formado por la tribu de Judá y Benjamín. Dios, el Señor, repetidamente había advertido a Israel que detuviera su comportamiento idólatra, porque lo que le ha pasado a la nación fue a causa del pecado. Lo que le pasa a una nación comienza por individuos, familias, grupos, sociedades, nación, y termina toda la nación sufriendo. Pero ellos no escucharon, así que separó las 12 tribus de Israel en dos, enviando las 10 tribus del norte en cautiverio a mano de los asirios, y luego envió a Jeremías a Judá para darle la última advertencia antes de echar al pueblo de la tierra, destruyendo la nación y enviándolos al cautiverio en el reinado pagano de Babilonia
a manos de Nabucodonosor. Jeremías, un hombre fiel, un hombre temeroso de Dios, fue llamado a decirle a Israel que por causa de no arrepentirse de su pecado, su Dios se había apartado de ellos y ahora estaba preparado para expulsarlo de la tierra por parte y de mano de un rey totalmente pagano. Y no hay duda que Jeremías, quien solo tenía unos 17 años de edad cuando Dios lo llamó, tenía una gran lucha interna por la suerte de su pueblo, y él les suplicó que escucharan. Este profeta es conocido como el profeta llorón, porque realmente lloró lágrimas, y lágrimas de tristeza, no de, digamos, de impotencia, ¿no? Sino de tristeza, de dolor. No solo porque sabía lo que iba a suceder, porque dice que Dios no hará nada sin antes revelarle a sus siervos los profetas, ¿no? Entonces ya el profeta, los hombres, los siervos de Dios, muchas veces pueden ver antes de tiempo las cosas, antes que sucedan. Por eso él lloraba. Y él se esforzaba sin importar lo que él sabía que iba a pasar, pero el pueblo no escuchaba. O sea, él sabía la situación, él sabía cómo iba a terminar su pueblo, cómo lo que iba a pasar, eso le causaba tristeza. Pero también al pueblo que él hablaba hacían oídos sordos. Ese pueblo hacía oídos sordos. Entonces eso causaba doble tristeza en este profeta. Además, no encontró consuelo de parte de nadie. Dios le había, como si fuese poco esto, ¿no? Dios le había prohibido casarse o tener hijos. Por eso hay una película en YouTube que les recomiendo, se llama Jeremías, y está muy interesante, ¿no? Porque muestra a él que está enamorado de una doncella y Dios le había dicho que no se casara, no tuviera hijos allí. Entonces podríamos imaginar que él pudo haber tenido su enamorada o quizás su novia o su prometida y Dios le desbarata ese plan. Qué tremendo, ¿no? A veces Dios, cuando llama a alguien, les desbarata sus planes. Dios le había prohibido casarse o tener hijos. En Jeremías 16:2 está este dato. Y sus amigos de la infancia también le iban a dar la espalda. Así que además de tener la carga de saber del juicio venidero, también se debió haber sentido muy solo. Dios sabía que esta era la mejor manera para Jeremías, porque iba a decirle cómo serían las terribles condiciones en un corto tiempo, lo que iba a pasar. Él pudo ver por revelación del Señor cómo bebés, niños y adultos iban a morir de manera dolorosa, de manera con enfermedades terribles, con sus cuerpos sin poder ser enterrados y algunos hasta siendo devorados por las aves. Esto lo podemos ver en Jeremías 16:3-4. Obviamente el pueblo de Israel se había endurecido por los efectos insensibles que produce el pecado. El pecado produce una insensibilidad. Eso tengamos en cuenta, ¿no? A medida que vamos estudiando este libro que hoy nos convoca, ¿no? Y esta gente se endureció en su corazón y ya no creía en Dios, ni tampoco tenía temor de Él. Porque cuando una persona deja de tener temor de Dios, esa persona ha dejado de creer en Dios. Jeremías predicó durante 40 años y ni una sola vez vio un verdadero logro en el cambio o sensibilización de los corazones y las mentes de este pueblo que de manera general estaba obstinado y sumergido en la idolatría. Qué tremenda situación, ¿no? Dios le dice al profeta: te enviaré a un pueblo y no te querrá oír. Creo que a todos los que nos toca en algún momento dar una enseñanza o predicar o hablarle a un grupo de gente, creo que lo que más estimula al orador o al predicador, etcétera, es la atención del oyente, ¿no? Al menos aunque sea aparente, ¿no? Pero
Qué terrible no ser escuchado y además no ser obedecido y ser despreciado. Los otros profetas de Israel habían sido testigos de algunos logros, al menos por un poco tiempo. O sea, con caso de, podríamos recordar a Jonás, por ejemplo, que Jonás a regañadientes, enojado, etcétera, bueno, Dios hace un milagro y hay un arrepentimiento nacional en aquel lugar. Pero a Jeremías no le pasó eso. Él estaba hablando a una pared de concreto. Sin embargo, sus palabras no fueron desperdiciadas, porque dice el Señor que mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero que haga, así como desciende la lluvia y la nieve, ¿no?, que produce algo en la tierra. Pero en este caso, en cierto sentido, las palabras de Jeremías, la palabra de Dios dada a través de este hombre, eran perlas echadas delante de los cerdos, que estaban trayendo convicción a cada persona que la escuchaba. Si bien hacían como que no escuchaban, ¿no?, pero sí escuchaban. Aunque se negaron a prestar atención a la advertencia, pero no pudieron dejar de escuchar. Esto es un dato muy interesante para nosotros, que a veces queremos predicarlo a un amigo, un vecino, un pariente o quien sea, y vemos en negativa, o vemos desprecio, rechazo, etcétera. Pero la palabra de Dios dada es una perla. No deja de ser perla, aunque el cerdo la desprecia. Jeremías trató de hacer que el pueblo comprendiera que el problema de ellos era falta de fe, falta de confianza y por ende falta de obediencia a Dios, junto con la falta de temor que hizo que menospreciaran al enviado, al mensajero. Muchas veces el mensajero, el predicador, es menospreciado por el mensaje que carga. Es muy fácil dejarse llevar por una falsa sensación de seguridad, especialmente cuando el enfoque no está en Dios. La nación de Israel, al igual que muchas naciones hoy en día, han dejado de colocar a Dios en primer lugar, o de plano han dejado de colocar a Dios. Y lo han reemplazado con dioses falsos, con la Pachamama, por ejemplo, aquí en nuestros países de Sudamérica, Latinoamérica, u otros dioses y otras deidades, y lo han reemplazado con eso. Y esos dioses obviamente no te hacen sentir culpable, no te traen convicción de pecado, no te condenan si rechazás al único que puede salvarte, ¿no?, sino todo lo contrario. Te bendice, si querés, te da todo sin pedirte nada a cambio, o quizás pedirte algo material. Dios había liberado a su pueblo de la esclavitud en Egipto, había realizado milagros delante de ellos e incluso había dividido el mar, ustedes recordarán. Y a pesar de todas estas demostraciones del poder de Dios, regresaron ellos a las falsas prácticas que habían aprendido en Egipto, haciendo incluso votos, promesas a la falsa reina del cielo. Además de realizar otros rituales y ceremonias que formaban parte de la cultura y la religión egipcia. Ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de su corazón. Y Dios finalmente los entregó. Cuando una persona rechaza, y esto lo podemos leer en los primeros capítulos del libro de Romanos, ¿no?, cuando una persona rechaza la verdad, Dios los entrega a la mentira. Finalmente los entregó a la idolatría, cuando lo cita Jeremías en su capítulo 44, versículo 25. En la Nueva Traducción Viviente dice: así que vayan, cumplan sus promesas y votos a ella. Y bueno, Jeremías se desanimó, él se hundió en un lodazal, como muchos cristianos hoy, donde parece atascarse. Muchos cristianos parecen atascarse cuando piensan que sus esfuerzos no están haciendo una diferencia o están perdiendo el tiempo. Jeremías se desgastó, Jeremías se cansó. Emocionalmente, podríamos decir que hasta un poco se deprimió, incluso hasta el punto de dudar de Dios.
Allí en Jeremías 15, 18, él da a entender como que eres una ilusión al final para mí, le dice al Señor, ¿no? Aunque Dios no había terminado con Jeremías. Jeremías, en su capítulo 15, 19, registra para que cada uno de nosotros, cuando nos sintamos solos, inútiles, desanimados, cuando estemos dudando aún de nuestra fe, leamos este texto. Por tanto, así dice el Señor: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Dios le estaba diciendo a Jeremías, en otras palabras, vuélvete a mí y restauraré el gozo de tu salvación. Bueno, en Banfield estamos tocando bastante, mencionando el tema del gozo de la salvación, ¿no? Y el obedecer a Dios y el volverse a Dios produce el gozo. Aunque la situación es adversa, aunque a veces el ministerio trae tristeza y sufrimiento, si no, hable con algún pastor y se va a dar cuenta que es así. El servir y hacer la voluntad del Señor trae el gozo nos renueva el gozo de la salvación. Y estas palabras son similares a las que escribió David cuando él se arrepintió de su pecado con Betsabé. ¿Recuerdan en Salmo 51, 12? Que él dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Lo que podemos aprender de la vida de Jeremías es el consuelo de saber que, al igual que cada creyente, incluso los grandes profetas de Dios, pueden experimentar el rechazo. La depresión, el desánimo, puede plantearse en nuestro caminar con el Señor. Lejos de todo ese pensamiento de que venía el Señor y todo será pétalos de rosa, todo será maravilloso, espectacular y macanudo, ¿no? Lejos de eso. Y esta es una parte normal del crecimiento espiritual. No sé si quizás estés pasando alguna situación de soledad, de que te sentís totalmente desanimado porque pareciera como que estás hablándole a la pared. Esta parte de la enseñanza puede traerte estímulo. Porque nuestra naturaleza pecaminosa lucha contra la nueva naturaleza. Quiere como reflotar, quiere reaparecer. Pero lo que es nacido del Espíritu de Dios está de acuerdo. Los que son nacidos del Espíritu están de acuerdo con Dios. Por eso dice Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu, habla del Espíritu de Dios, es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que quisierais. Es decir, nosotros por ahí tenemos lindas ideas o lindos proyectos o deseo de hacer cosas en la carne, y el Espíritu de Dios se está oponiendo. Y nos sale todo mal, y parece como que no va, que no, que esto, que lo otro. Y es el Espíritu de Dios que se está oponiendo a nuestra carne. Dice, por eso el Señor nos está diciendo que para que no hagamos lo que nosotros quisiéramos hacer en nuestra carne. Por eso debemos ser espiritual. Pero así como Jeremías descubrió, nosotros podemos saber que la fidelidad de nuestro Dios es infinita. Incluso, escuchá, si somos infieles, Él permanece fiel, como dice 2 de Timoteo 2:13. A Jeremías se le dio la tarea de entregar un mensaje, y era un mensaje impopular. Era un mensaje de condena al pueblo de Israel. Un mensaje que le causó gran angustia mental y que también hizo que fuera despreciado a los ojos de sus compatriotas. Dios dice que su verdad suena como locura para los que se pierden. Para los que se están perdiendo, el Evangelio es una locura. O sea, no pretendas tener aceptación inmediata, porque es una obra espiritual. Cuando vos hablás, el Espíritu Santo comienza a operar. Pero para el que cree, la palabra es vida, como dice 1 Corintios 1:18. Dios también dice que vendrá el tiempo cuando la gente no va a soportar, no va a tolerar la verdad, es decir, la sana doctrina. 2 Timoteo 4:3-4. Los que estaban allí en Israel en los días de Jeremías no querían escuchar lo que éste tenía que decir.
y su constante advertencia sobre el juicio les molestaba. Ustedes pueden creer que hay personas que les molesta que se hablen de temas escatológicos, por ejemplo, de que el juicio de Dios se aproxima, de que Cristo viene pronto, de que Él viene con poder destructivo, que Él viene a llevar a su pueblo. Hay gente que no quiere, hay gente que no quiere escuchar sobre el infierno, hay gente que no quiere escuchar sobre el juicio y la condenación. Y así ocurre, hoy ocurre así, en el mundo también ocurre. Cuando los creyentes que están siguiendo las instrucciones de Dios están advirtiendo al mundo perdido y moribundo sobre el inminente juicio que nos marca Apocalipsis 3:10, por ejemplo, aunque la mayoría no están escuchando, como Jeremías, debemos perseverar, mejor dicho, en proclamar la verdad con el fin de rescatar a algunos. No aflojes, no dejes de hablar, porque a alguno vas a rescatar de esta terrible sentencia inminente e inevitable que está por venir. Hay un texto que aparece en Jeremías capítulo 13, versículo 9 hasta el 11. Dice: así como se ha podrido el cinto, así también haré que se pudran el reino de Judá y su capital Jerusalén. Son gente muy terca, orgullosa y malvada. No quieren obedecerme. Y para colmo, adoran a otros dioses. Pero quedarán como este cinto que no les sirve para nada. Yo quise que toda la gente de Israel y de Judá se ajustaran a mi ley. Bueno, esto es verbo perfecto condicional. Yo quise, si hubiesen hecho, los de Banfield ya van a entender de lo que les hablo, hemos predicado sobre esto. Yo quise que toda la gente de Israel y de Judá se ajustara a mi ley, así como el cinto se ajusta a la cintura de quien lo lleva puesto. Solo así serían mi pueblo y hubiesen gozado de fama y de respeto, y la gente los alabaría. Pero no quisieron obedecerme, y te aseguro que así será. Tremenda advertencia del profeta Jeremías por mano de Dios. Las acciones hablan más que las palabras. Jeremías a menudo utilizó lecciones vívidas y objetivas para despertar la curiosidad del pueblo y lograr que comprendieran su mensaje. Y esta lección del cinto de lino ilustra el destino de Judá. A pesar de la cercanía con Dios que el pueblo una vez disfrutó, su soberbia los volvió inútiles. Repito, la soberbia vuelve inútiles a las personas. Una persona soberbia puede verse importante, pero Dios dice que su soberbia la hace nada, buena para nada, completamente inútil. La soberbia pudre nuestros corazones hasta el punto de dejamos de ser útiles a Dios. Bueno, qué tremendo desafío, ¿no? Qué tremenda palabra que el profeta le dio a Israel y que hoy nos sigue hablando, ya no el profeta, sino Dios mismo, porque pasaron el cielo y la tierra, pasaron culturas y esta gente ha pasado, ahora estamos nosotros sobre esta faz de la tierra, el comportamiento sigue siendo el mismo, pero como la palabra de Dios no pasará, el mensaje sigue siendo el mismo también. Bueno, vamos a ver Jeremías, ¿quién fue el autor de Jeremías? Jeremías, en su capítulo 1, en versículo 1, identifica precisamente al profeta Jeremías como el autor del libro de Jeremías. La fecha de la escritura del libro de Jeremías, bueno, los exégetas están de acuerdo que fue escrito entre el año 630 y 580 a.C. El propósito de la escritura es que el libro de Jeremías registra las profecías finales a Judá, advirtiéndoles de la destrucción por venir. Si la nación no se arrepiente, vendrá destrucción. Jeremías hace un llamado a la nación para volverse a Dios. Al mismo tiempo, Jeremías reconoce la inevitable destrucción de Judá debido a su no arrepentido corazón y volcados a la idolatría y volcados a la inmoralidad. Bueno, algunos versículos claves que podemos tomar son, obviamente todo el libro es clave, pero bueno, tomamos Jeremías capítulo 1, versículo 5.
Cuando el Señor habla sobre este profeta, dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Como Dios ya, cuando la persona es un feto, ¿no? Y no como dicen hoy los bochos de este tiempo, los médicos, ¿no? Que es un fenómeno, sino que es un ser, y que ya Dios ya sabe aún qué va a ser de ese ser. Engañoso es el corazón, dice, lo leyó el pastor Maxi, Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice Jeremías 29, 10 al 11, porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Bueno, precisamente este texto es el que estaba leyendo Daniel, otro profeta, Daniel, cuando esperaba la redención de Israel, y ahí le aparece el ángel Gabriel y le habla de las 70 semanas. Jeremías 52, 12 al 13. Y en el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande, cumpliéndose así las profecías de Jeremías. Vemos un breve resumen de nuestro libro de hoy. Anótate los versículos. El libro de Jeremías es primeramente un mensaje de juicio sobre Judá por la creciente idolatría. Jeremías capítulo 7, capítulo 16, capítulo 22, 32 y 44. Después de la muerte del rey Josías, el último rey justo, la nación de Judá había abandonado casi completamente a Dios y sus mandamientos. Jeremías compara a Judá con una prostituta. Jeremías capítulo 2, versículo 20 y capítulo 3, versículo 1 al 3. Dios había prometido que Él juzgaría la idolatría de la forma más severa. Podemos ver esta advertencia en Levíticos capítulo 26, 31 al 33 y Deuteronomio capítulo 28, 49 al 68. Y Jeremías estaba advirtiendo a Judá que el juicio de Dios estaba a la puerta. Dios había librado a Judá de la destrucción en incontables ocasiones. O sea, Dios advierte muchas veces, no una sola vez. Pero su misericordia había llegado a su fin. Esta frase me hace temblar. Dios tiene un límite en algo, en su misericordia. Son infinitas, son inagotables, pero deja de aplicarla, porque dice que Él es grande en misericordia, pero también es lento para la ira. Como en aquel tiempo Él advirtió por mucho tiempo, por varios profetas, hasta que cumplió lo que advirtió. Los que se arrepintieron se salvaron, y los que no se arrepintieron y aún más despreciaron la palabra, fueron aniquilados. Y esa historia se volverá a repetir. Jeremías describe al rey Nabucodonosor conquistado y sojuzgado a Judá bajo su dominio. Jeremías 24:1. Después de una rebelión posterior, Dios trajo a Nabucodonosor y el ejército babilonio regresó para destruir y desolar a Judá y a Jerusalén. Jeremías 52. Y aún en medio de este severísimo juicio, Dios promete. Siempre es la misericordia del Señor, Vuelve la misericordia del Señor con su remanente fiel. Dios promete restauración a Judá cuando regrese a la tierra que Dios le había preparado. Jeremías 29:10. Referencias proféticas, ya vamos terminando. Presenta Jeremías capítulo 23, versículo 5 al 6. Presenta una profecía de la venida del Mesías, de la venida de Cristo. El profeta lo describe como un renuevo de la casa de David, ahí en su versículo 5, y Mateo capítulo 1 lo habla también. El rey que reinaría en sabiduría y justicia, esto está en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15.
También se presenta a Cristo, quien finalmente será reconocido por Israel como el Mesías verdadero, al que ellos mismos traspasaron, como el que proporciona salvación para sus hijos. Romanos capítulo 11, 26, donde también en el mismo capítulo dice que todo Israel, es decir, el remanente que quede fiel, será salvo. Por último, en la estructura de nuestro estudio, aplicación práctica del libro de Jeremías, el profeta Jeremías tuvo un mensaje muy difícil de entregar. Jeremías amaba a Judá, pero él amaba mucho más a Dios. Tan doloroso como fue para entregar un mensaje consistente en el juicio a su propio pueblo, Jeremías fue obediente. Fue obediente a lo que Dios le dijo que hiciera y dijera, y así hizo Jeremías. Jeremías esperaba y oraba por misericordia de Dios para con Judá, pero también confiaba en que Dios es un Dios bueno, es un Dios justo y recto. Nosotros también debemos obedecer a Dios, aun cuando sea difícil hoy. Reconocer la voluntad de Dios es más importante que nuestros propios deseos. Repito, reconocer la voluntad de Dios, primero reconocerla, después obedecerla y darnos cuenta que es más importante que nuestros propios deseos personales. Y confiar en esa promesa, confiar en esa palabra, confiar en su infinita sabiduría. Y sabemos que Él tiene un perfecto plan y que siempre Él va a procurar, como dice el propio Jeremías, de parte de Dios, que Él desea el bien para sus hijos. Y si a veces nos pasan cosas que son adversas, en ese caminar dentro de la voluntad de Dios, recordemos Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y termino el estudio tomando Jeremías capítulo 20, versículo 9, para todos aquellos, seguramente ustedes que están estudiando la palabra de Dios, y sé que están haciendo el seminario de Casa de Oración Argentina, están haciendo también y estudian por sus propios medios, que se están preparando para predicar, se están preparando para enseñar. En algún momento el Señor los enviará. Y entonces yo me apropié de esta palabra, que lo uso también como eslogan, cuando dice Jeremías 29, si digo no me acordaré más de Él, es decir, de Dios, ni hablaré más en su nombre, es decir, en su nombre, el nombre de Dios, entonces su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, es decir, por no predicar la palabra, pero ya no puedo más. No haré mención de Él, renunciaré al oficio profético y regresaré a mi casa. Era el pensamiento, pero es como un fuego ardiente encerrado en sus huesos. Sintió punzadas de conciencia por la resolución precipitada y desobediente que había formado en su mente cuando él dijo: no hablaré más, no, te escucharé pero no hablaré más. Se avergonzaba de su propia debilidad. Y acordémonos que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Que él no confiaba en la promesa y en la fuerza de Dios en ese momento. Y la palabra de Dios estaba en él como fuego, fuertemente abrasador. Y él se sentía por Dios obligado a entregarla, aunque sea dura la palabra, para librarse de esa tortura que sentía al suprimir, al no hablar ese mensaje solemne que Dios le había entregado. Y es muy peligroso, amado, amada, rehusarse a ir cuando Dios te envía. Y dijo: no me acordaré más de Él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude. Bien, amado, amada, si el Señor no dice otra cosa y no se corta la luz, y oramos para que pueda haber luz permanente, nos volveremos a encontrar el próximo martes. Que Dios te bendiga.
es Jehová, digno de suprema alabanza, su grandeza incomparable es. Grande es Jehová, digno de suprema